Queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de San Salvador y de otras diócesis hermanas que se unen a nosotros en torno a la palabra de Dios y a la vida de la Iglesia. Hoy es martes 2 de abril y estamos en el cuarto mes del año. He llegado hoy de mi viaje por Portland y Seattle, muy cerca del Canadá, en la costa pacífica de los Estados Unidos. Este día recordamos la muerte del Papa Juan Pablo II. Aconteció el año 2005, un día como hoy. Siempre que hablamos de él recordamos tanto que le debemos, como iglesia y como país. Hace poco me visitó un padre de Polonia y conversamos sobre lo que significa para el mundo este Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, que fue canonizado por el Papa Francisco, no lo olvidemos. Y El Salvador le debe tanto. Muchos han olvidado la primera visita, o no estaban todavía jóvenes o adultos para recordarla. Y nos visitó de nuevo en el año 96, el 8 de febrero. La primera vez era 6 de marzo. En la primera vino a hablarnos del diálogo por la paz. En la segunda vino a celebrar con nosotros y a dar gracias porque se firmó la paz. Y nos propuso en esta segunda visita que tomáramos en serio los acuerdos de paz, que quitáramos las raíces que provocaron la guerra para poder vivir realmente como hermanos en un país que ofrezca a sus hijos una vida digna. No tenemos eso. Como decía un documento de los obispos de El Salvador, en el año 96 firmamos la paz, pero no tenemos la vivencia cotidiana de la paz. Escuchaba esta tarde un programa de televisión donde se analizaba por qué la gente se va hacia el norte. Y el entrevistado hablaba de que realmente va menos gente que antes hacia el norte, que los datos significan que menos gente viaja hacia los Estados Unidos, aunque parezca lo contrario. De hecho, las estadísticas oficiales hablan que hay menos deportados de los Estados Unidos que el año pasado, antepasado, o deportados de México. Pero claro, no se nota. Uno siente que es una hemorragia incontenible la de las migraciones. El Papa Juan Pablo visitó los Estados Unidos la primera vez y dijo una frase muy importante. Yo la he repetido en este viaje varias veces. Dijo, este país es un país formado por migrantes. Hace 2 días yo visitaba la parte cercana a Canadá y me decían que hay reducciones de indios, indígenas que tienen su rinconcito donde pueden tener normas propias, recibir turistas, hacer sus negocios sin pagar impuestos. Y tristemente muchos se dedican al negocio de los casinos, o sea, del vicio. Muchos caen en la borrachera. El hecho es que en ese país se exterminó a los indígenas. ¿Quién de los que llegaron de fuera? Y así fueron tomando posesión de su territorio. Dijo el Papa, usted es un país de inmigrantes. El presidente actual es de familia alemana y creo que también de familia irlandesa. Entonces tengan compasión de los que vienen de fuera buscando un futuro. Y él visitaba la zona de Oregón, dedicadas a sembrar viñas
sea plantar esa planta que genera las uvas. Y visitamos también cómo se procesa el vino. Y eran inmensas extensiones, terreno fértil, todo bellísimo. Y decíamos que hay lugar para todos en este país. Pues bien, la tierra nos da de comer. La tierra nos da también el pan y el vino de la misa. Hay una costumbre en esa zona del país que uno va pasando a ciertos lugares para probar distintas clases de vino. Y la gente paga una cantidad, le ponen unas boquitas de jamón, de queso, de chorizo, y van probando distintas clases de vino. Al final pueden comprar ya las botellas que quieran para llevar a su casa. Yo miraba por la ventana las plantaciones y una imagen me quedó bien grabada, porque, como sabemos, cuando se cosecha la uva, se podan las viñas, la vid se poda, queda un tronquito, unos tronquitos nada más, y eso después va llenándose de hojas, de ramitas, de sarmientos y de uvas. Jesús habló de eso, ¿verdad? Que hay que podar para que dé más fruto. Y que si no da fruto hay que arrancarla y echarla al fuego. La viña es una imagen que aparece muchas veces en la Biblia. Hace poco escuchamos aquella palabra de la viña que alquiló el dueño a unos viñadores que no le querían pagar. Y cuando mandó a cobrar, apagaron a los que iban a cobrar, al final mataron a su hijo. Y era una manera de decir: ustedes van a matar al Hijo de Dios que soy yo, que les traigo la salvación, les traigo la misericordia de Dios, les traigo el perdón de Dios. Entonces, en esta gira de ayer, porque esto pasó ayer en la tarde, yo pensaba mucho en Jesús y en su última cena. Me quiero recordar a un gran pastor, que es el Papa Juan Pablo II. Recordar su Pascua, su paso a la gloria, en un día como hoy, del año 2005. Por tanto, hace 14 años. A mí me gusta cuando voy a la Basílica de San Pedro rezar en su tumba, ante su tumba, una capilla que queda a la entrada casi del costado derecho cuando uno va entrando a la Basílica. Primero encuentra la bellísima imagen de la Piedad, la Pietà, después la tumba del Papa Juan Pablo, después la capilla Santísimo. Y me gusta rezar ahí y darle gracias a Dios por este hombre que nos trajo tantas cosas hermosas. Por cierto, este día se anunció la publicación ya del documento final del Sínodo de los Obispos. Cristo vive se llama el documento. Esto nos dará para muchos programas, ¿verdad? Cuando vayamos comentando lo que plantea ahí el Santo Padre en este documento postsinodal. Lindo pues que en el día en que el Papa cumple un año más de su Pascua, nos ofrece la oportunidad de conocer esto. Vamos a hacer la segunda parte del programa. Volvemos al Santo Padre Juan Pablo II. Hay una nota bonita que quiero compartir, como usted dice: 14 años de la muerte del santo polaco, abrir las puertas a Cristo. La providencia ha querido que este día 2 de abril hayan coincidido dos bellos acontecimientos: la publicación de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco dedicada a los jóvenes y el 14º aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, aclamado por muchos como el Papa de los jóvenes. Vigorizar pues vuestra fe, revivirla si es débil, abrid las puertas a Cristo, abrid vuestros corazones a Cristo, acogedlo como compañero y guía,
de vuestro camino. Son algunas de las memorables palabras de Karol Wojtyła a los jóvenes. Durante su pontificado, de 1978 a 2005, el Papa polaco instituyó la Jornada Mundial de la Juventud, que perdura en los años e impulsa el poder evangelizar y misionero de los jóvenes en todo el mundo. Es el Papa número 264 en la historia de la Iglesia, 264, acompañado por miles de peregrinos y visitantes que llegaron al Vaticano desde todos los rincones del planeta. Tal día como hoy, hace 14 años, el Papa Juan Pablo II iniciaba su viaje al cielo, tras algo más de 26 años en la Cátedra de San Pedro. El suyo fue el tercer pontificado más largo de la historia. El sacerdote polaco Karol Wojtyła fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica. Elegido Papa en octubre de 1978, mientras ocupaba el puesto de cardenal arzobispo de Cracovia, es el primer pontífice polaco y el primer Papa no italiano en ser elegido después de 455 años, casi 5 siglos. Desde sus primeras encíclicas, El Redentor del Hombre, Rica Misericordia, Juan Pablo II resaltó el papel de la Iglesia como maestra de los hombres y destacó la necesidad de una fe robusta, arraigada en el patrimonio teológico tradicional y de una sólida moral sin mengua de una apertura cristiana al mundo del siglo XX. Denunció la teología de la liberación en su forma no correcta, criticó la relajación moral y proclamó la unidad espiritual de Europa. Recordemos que el 13 de mayo del año 81 sufrió un atentado en el Plaza de San Pedro. Resultó herido por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali Akça. A raíz de ese suceso, el Juan Pablo II tuvo que permanecer hospitalizado durante 2 meses y medio. El 13 de mayo del año 82 sufrió un intento de atentado en el santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando incansablemente numerosas regiones, en especial los países del tercer mundo de África, Asia y América del Sur. El santo murió en la víspera del domingo de la Divina Misericordia, fiesta que él mismo estableció, habiendo sido hijo espiritual de Santa Faustina Kowalska, joven religiosa y mística polaca de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, que él canonizó el 30 de abril del año 2000. Pocas horas antes de fallecer, pidió que lo dejaran ir a la casa del Padre. Recuerda un periodista católico. También se supo, gracias al cardenal Divis, secretario personal suyo, que durante los días anteriores a su fallecimiento, Juan Pablo II escuchaba las oraciones de la multitud que se reunía en la Plaza de San Pedro en aquel tiempo para velar por él. Fue canonizado por el Papa Francisco. Ahora vamos a hablar del documento posinodal. Esta es una cosa interesantísima. Eso tendrá materia para muchos días de programa, ¿verdad? Hoy comenzamos con una crónica general. Cristo vive. La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Primer capítulo de la exhortación posinodal. La exhortación apostólica Cristo vive es un documento posinodal que el Papa Francisco ha escrito, inspirado por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, celebrado en el Vaticano del 3 al 24 de octubre del año pasado. Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida,
Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Escribe el Papa al inicio del texto, que tiene 9 capítulos y 229 párrafos. Cristo está en ti. Primer tema. Francisco anuncia a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios: Cristo está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, ahí está Él resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará ahí para devolverte la fuerza y la esperanza. El Papa en el primer capítulo recupera algunos pasajes de la Sagrada Escritura donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven, revela el Papa. La palabra de Dios nos pide: eliminen la levadura vieja para ser masa joven. Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven. Segundo título: un corazón capaz de amar. Revestirse de la juventud a que se va renovando, indica el Santo Padre, es tener entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Sigamos leyendo un poco este tema tan interesante. Leo el párrafo anterior de nuevo. Revestirse de esta juventud que se va renovando, indica el Santo Padre, es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene alguna queja contra otro. Eso significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, señala, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye: por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Asimismo, el Papa observa: notamos que a Jesús no le gustaba que los adultos miraran con desprecio a los más jóvenes o los mantuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, preguntaba: el que es mayor entre ustedes se haga como el menor, como el más joven. Para él la edad no establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no significaba que valiera menos. Francisco afirma: no hay que arrepentirse de gastar la propia juventud en ser buenos, en abrir el corazón al Señor, en vivir de otra manera. Hermoso, ¿verdad? Así que vemos un poco más de lo que el Papa plantea en este documento. Estamos en introducción prácticamente, y ahora vamos a ver qué pasa con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Papa apunta a varias figuras como José, Gedeón, Samuel, el rey David, Salomón y Jeremías, la joven sierva hebrea de Naamán y la joven Ruth. Y recuerda que en una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos muestran que Dios mira con otros ojos. Por ejemplo, escribe el Papa en el número 6, vemos que José era uno de los más pequeños de la familia. Sin embargo, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía unos 20 años. Asimismo, Samuel, que era un jovencito inseguro, menciona el pontífice, pero el Señor te comunicaba con él. Es un buen ejemplo que refleja el amor y la confianza infinita de Jesús hacia cada uno de nosotros. Gracias al concepto de un adulto, no al consejo de un adulto, como Samuel, abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso fue
un gran profeta que intervino en momentos importantes de su patria. El rey Saúl también era un joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión. Bonito esto que estamos leyendo. Vamos ahora a ver qué dice la palabra de Dios en este día martes de la cuarta semana de Cuaresma. Qué importante es escuchar a Dios. Hoy nos presenta la Iglesia como primera lectura en este día martes un texto del profeta Ezequiel en el capítulo 47, del 1 al 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a las entrañas de la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría por un lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me llegaba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar el agua que daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen a esas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda la imagen de un agua que emana del santuario, nos recuerda el bautismo, ¿verdad? Ahí nacimos todos, en esas aguas del bautismo. Qué lindo que salgamos del santuario como otros Cristos, comunicando vida y esperanza, como esos árboles que dan hojas y dan frutos. Respondemos con el Salmo 45. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos ante tiemble, y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Vamos al Evangelio. Lo tomamos de Juan, capítulo 5, del 1 en adelante. Tiene que ver con agua y con piscina y con curaciones. Lindo texto. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hubo una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo allí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte?
Le respondió al enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, el otro ya ha llegado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, como tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que le había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor, volver a ti, Señor Jesús. Miren, ya está acercándose la muerte de Cristo. No pueden tolerar que Él haga lo que hace, comunicando vida y esperanza. Qué hermoso ver hoy nuestra propia vida de gente que fue rescatada por Jesucristo. Que nosotros recordar nuestro bautismo, que nos hace hombres nuevos y mujeres nuevas. Que nosotros no olvidar lo que somos otros Cristos, que se note en la vida práctica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos y hermanas, mañana seguiremos contando estas cosas lindas que hemos vivido en estos días en Estados Unidos y sobre todo comentando la exhortación del Papa para la juventud. Cristo vive. Y dando gracias por el Papa Juan Pablo II, que hoy cumplía 14